tenemos a Elizabeth Garza y también a Pablo Palmantes y persona que estaba platicando aquí, Michael Aguilar. Este seminario es para dar consejos y cómo podemos estar seguros y salvos trabajando afuera ahora que viene las temperaturas bien altas. Bueno, con eso voy a comenzar con mi presentación. Voy a apagar mi video. Okay. Bueno, otra vez, mi nombre es José Herrera. Esta presentación se va a centrar en la prevención de las enfermedades causadas por el calor. OSHA, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, inició una campaña en 2011 para prevenir enfermedades causadas por el calor, educando empleadores y trabajadores sobre los peligros trabajando en el calor. Aunque las enfermedades relacionadas con el calor son prevenibles, cada año miles de trabajadores se enferman, expuestos al calor en el trabajo y algunos casos son fatales. 50% a 70% de las muertes por calor al aire libre ocurren en los primeros días de trabajo en ambientes cálidos o caliente porque el cuerpo necesita acostumbrarse al calor gradualmente con tiempo. Las enfermedades relacionadas con el calor pueden tener un costo sustancial para los trabajadores y empleadores, incluyendo reducción del desempeño laboral, la pérdida de productividad debido a enfermedades, hospitalizaciones y posiblemente la muerte. La exposición al calor peligroso puede ocurrir al aire libre y en espacios interiores. Las enfermedades causadas por el calor pueden afectar a cualquier persona, independiente de su edad o condiciones físicas. La exposición al calor extremo puede ocurrir durante cualquier temporada si las condiciones son correctas y no solo durante las olas de calor. Para cómo protegerse y ustedes y a otros. Casi 3 de cada 4 muertes por el calor ocurren durante los primeros días de trabajo en ámbitos calientes porque el cuerpo necesita aclimatarse lentamente al calor. Permite a sus trabajadores nuevos y los que regresan incrementar gradualmente su carga de trabajo y tomar descansos frecuentes hasta que se adaptan a la tolerancia al calor. Aquí está un gráfico de aclimatación usando la regla de 20%. El primer día, no trabaje más de 20% de la duración del turno a intensidad plena en el calor. Aumenta la carga de trabajo en incrementos no más de 20% al día hasta que los trabajadores estén acostumbrados a trabajar en el calor. Otra opción para mantener una temperatura corporal baja en ámbitos calientes incluyen hacer cambios en la carga de trabajo y horarios. Por ejemplo, esto puede incluir turnos de trabajo más cortos, planificar el trabajo más temprano o más tarde en el día cuando hay menos calor o humedad, limitar el trabajo pesado o tomar descansos con frecuencia.
La hidratación adecuada es importante para evitar las enfermedades relacionadas con el calor. El consumo bajo de líquidos es un factor de riesgo ocupacional relacionada con el calor. Nombraré ejemplos de riesgos ocupacionales relacionados con el calor y incluyen altas temperaturas y humedad en espacios exteriores, exposición directa al sol sin sombra, calor extremo en espacios interiores, movimiento limitando del aire, un área sin brisa y esfuerzo físico. Se puede aplicar controles de ingeniería como el aire acondicionado, un aire frío, usando un ventilador para aumentar el flujo de aire, que ayuda en el enfriamiento por evaporación y hace que el lugar de trabajo sea más seguro. Ropa gruesa y equipo de protección voluminosos también son factores de riesgo ocupacional de enfermedades por el calor. Aquí apoye a los trabajadores que se vigilen uno mismo y vigilar a los demás para detectar signos de enfermedades por el calor. Planifique con los trabajadores nuevos y los que regresen que se acostumbren a las condiciones ambientales y laborales, mientras usan cubrimiento facial de tela, una mascarilla confortable y transpirables que están ajustadas correctamente. Cambie su mascarilla si se moja. Permite que los trabajadores nuevos y los que regresan desarrollen la tolerancia al ámbito y condiciones laborales si usan cubrimiento facial. Verifique verbalmente a los demás con frecuencia para detectar signos de enfermedad por calor. Primeros auxilios. Aquí tenga listo un plan de emergencia para saber qué acciones debe tomar si uno de los trabajadores presenta síntomas de agotamiento por el calor. En los ambientes calurosos, el cuerpo humano se basa en la capacidad de eliminar el exceso de calor a través del sudor y aumentar el flujo de sangre a la piel. Cuando el cuerpo humano no puede mantener la temperatura normal, las enfermedades por el calor pueden ocurrir y provocar la muerte. El golpe de calor o insolación es la enfermedad más grave relacionada con el calor. Los siguientes puntos son señales de la emergencia médica. Y aquí están: pensamiento o comportamiento anormal, dificultad para hablar, convulsiones, pérdida de conocimiento y último, un desmayo. Los signos de un golpe de calor son pensamientos y comportamientos anormales, inconsciencia, dificultad para hablar y convulsiones. También es común tener en una temperatura corporal alta, más de 104 grados Fahrenheit. Unas medidas. Si usted o un
compañero demuestra señales de una emergencia médica, tome estas medidas. Llama al 911 inmediato. Enfría al trabajador inmediatamente con hielo o agua. Permanezca con el trabajador hasta que llegue la ayuda. El agotamiento por calor es el siguiente problema de salud más grave relacionado con el calor. Los siguientes signos y síntomas son típicos del agotamiento por calor: cansancio y debilidad, mareos o aturdimiento, dolor de cabeza, sed, disminución de producción de orina, náusea o vómitos, sudoración intensa o también piel seca o caliente. Los trabajadores con agotamiento por calor también pueden tener una temperatura corporal elevada, más de 100 grados Fahrenheit. Busque cualquier signo de enfermedades relacionadas con el calor, incluyendo desmayo, mareo, náuseas, espasmos musculares y actúe rápido. En un caso de duda, llame la 911. La cláusula de deber general se aplica al calor. Los empleadores deben tener un plan para las enfermedades relacionadas con el calor para proteger a los trabajadores contra las enfermedades relacionadas con el calor. Esto incluye crear un programa de enfermedades relacionadas con el calor para proteger a los trabajadores, permitir que los trabajadores nuevos y los que regresan incrementan gradualmente su carga de trabajo y que tomen descansos frecuentes para adaptar a la tolerancia del calor. Proveer a los trabajadores agua, descansos y un lugar fresco con sombra. Monitorear con frecuencia a los trabajadores por señales de enfermedades por el calor. Capacitar a los supervisores y trabajadores para conocer los síntomas de las enfermedades relacionadas con el calor. Planificar para casos de emergencia por el calor y llame al 911 cuando la situación requiere. Todos los síntomas de las enfermedades del calor deben tomarse en serio, especialmente durante los primeros días del trabajo. Los trabajadores que desarrollan síntomas se les debe permitir parar de trabajar y recibir una evaluación por posibles enfermedades relacionadas con el calor. La gerencia debe comprometerse a la prevención de las enfermedades del calor de todo trabajo para el trabajador, sin importar su nivel de tolerancia. Y aquí conozca sus derechos. La ley federal, la de la derecha, es al lugar para tener un lugar de trabajo seguro. Uno tiene el derecho de hablar sobre los peligros sin temor a represalias. Si cree que las condiciones del trabajo no sean seguras, visite en la página web de www.osha.gov para obtener información sobre cómo presentar una queja confidencial ante OSHA y solicitar una inspección.
Ahora aquí, si quieren usar sus celulares, aquí tengo unos códigos de QR y aquí están los enlaces también. Este código lo lleva directamente a la página de estos recursos. Aquí está la siguiente. Le voy a dar a ustedes un momento. Y aquí está la última página. Esto concluye mi presentación. Ahora se lo voy a pasar a Elizabeth Garza. Gracias. Buenas tardes, soy comandante Elizabeth Garza con el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional en la Oficina de Construcción. No es secreto que las temperaturas siguen aumentándose y esto es un peligro para los que trabajamos afuera para su salud. Los que trabajan en la construcción tienen una proporción 6 veces mayor de muertes relacionadas con el calor. Como ve aquí, desde el año 2011 a 2016, más de 80 trabajadores de la construcción murieron por causas relacionadas con el calor. Como han oído ya de mi compañero en OSHA, hay varios tipos de enfermedades relacionadas con el calor, algunas que son menos graves a las que son más graves. Voy a hablar sobre cómo puede conocer la diferencia entre lo que es un golpe de calor y lo que es agotamiento del calor. Como ve aquí, lo del golpe de calor, cuando hay dolor de cabeza, la piel no suda, la temperatura corporal es encima de 103, la piel está caliente, roja y seca y se ven náuseas, vómitos y latidos del corazón rápidos y fuertes. Cuando el cuerpo se calienta demasiado, el cuerpo prioriza la supervivencia. Eso es decir, que el cuerpo mantiene la función circulatoria a costa de regular la temperatura corporal. Por eso ve que muchas veces no ve a la gente sudar y pierdes la forma de poder refrescarse el cuerpo. También verá cuando sube la temperatura corporal, verá que puede causar el golpe de calor. Si nota cualquiera de esto es una emergencia médica y tiene que buscar tratamiento inmediato. Otras formas de cómo el calor puede causar lesiones. Las palmas de las manos sudadas pueden perder el agarre o los demás líquidos en los pisos pueden causar resbalones. Las gafas de seguridad empañadas pueden causar tropezones. El equipo caliente puede causar quemaduras. Los mareos pueden hacer que los trabajadores se olviden de los protocolos de seguridad o no los cumplan. Como ve aquí, el calor extremo puede afectar el equilibrio, reducir la percepción del peligro y el tiempo de reacción. La exposición al calor aumenta el riesgo de lesiones traumáticas como las caídas. Como saben, en la construcción, las caídas son la causa principal de muerte en los que trabajan en la construcción. El estrés por calor puede también causar daño en los riñones cuando trabaja con mucho calor, con falta de agua y cuando sube la temperatura corporal. Esta es una condición que se llama rabdomiólisis. Es una enfermedad grave que puede presentar a causa del estrés por el calor excesivo. Factores de riesgo incluyen altas temperaturas, trabajo físico, lesiones musculares causadas por una caída o por aplastamiento. Aquí ven algunos de los síntomas de rabdomiólisis. Calambres o dolores musculares, orina de color oscuro, debilidad o cansancio. Si en algún momento tiene cualquiera de esos síntomas, otra vez tiene que buscar tratamiento médico inmediatamente. ¿Qué se puede hacer? Aquí, como ya he oído, tenemos una de estas aplicaciones entre OSHA y NIOSH, donde trabajo yo, la herramienta de seguridad contra el calor. También lo puede buscar en español si lo pone el teléfono en el idioma de español.
Al trabajar en condiciones de mucho calor, es importante usar este índice de calor. La temperatura del aire y la humedad relativa afectan cuánto calor siente una persona. Mientras más alta que sea la humedad relativa, más caluroso se sentirá el tiempo. En condiciones húmedas, el sudor, como les dije, no puede evaporarse tan fácil como para refrescar la piel. Este índice de calor prueba una forma de calcular el riesgo de calor para los trabajadores, usando medidas de humedad y temperatura. Como han oído, beber agua es necesario para mantener la temperatura central del cuerpo y reducir el esfuerzo del corazón. La ropa holgada de color claro y que pueda permitir respirar. Refrésquese cuando haga calor. Breve pausas de descanso y hidratación. También hay varios controles de ingeniería para manejar las condiciones de mucho calor. Lo tendrá todo, como lo ha visto en el chat, para que vea todos los tipos de controles que hay. Como ha oído, este plan de aclimatación, para los que trabajan, hay que de poco a poco seguir cada día aumentando un poco para que se aclimaticen bien. Para los supervisores y trabajadores, tienen que reconocer síntomas de enfermedades relacionadas con el calor, los factores de riesgo, información de aclimatación y la importancia de reportar los síntomas de enfermedad relacionados con el calor y los primeros auxilios. Los que manejan las condiciones de mucho calor, estas son algunas de las recomendaciones. Limitar el tiempo de calor o aumentar el tiempo de descanso. Aumentar el número de trabajadores por tarea. Implementar un sistema de cuidado mutuo. Requerir que los trabajadores realicen la autovigilancia. Implementar un programa de alerta de calor antes de las olas de calor. Implementar un plan de emergencia que incluye un plan de aclimatación. Ocuparse de un trabajador que tenga una enfermedad relacionada con el calor. Monitorear los informes de tiempo y responder a las advertencias. Monitorear y promover el consumo adecuado de líquidos y de descansos. Esto lo deben hacer los supervisores. Como les dije, hay que tener un plan de acción para emergencias. Aquí hay algunos recursos que tenemos aquí en NIOSH y ahora lo voy a pasar al próximo panelista. Muchas gracias. Okay, so that's my turn. En mi caso voy a hablar referente a lo que es el calor, estrés por calor, pero más enfocado en lo que es la agricultura. Mi nombre es Pablo Palmández, y yo trabajo para uno de los centros de NIOSH. Estamos localizados aquí en el estado de Washington. NIOSH tiene 11 centros distribuidos en los Estados Unidos. PNASH, localizado aquí en Washington, como decía, es uno de ellos. Y el centro está localizado en la Universidad de Washington, en Seattle. Y trabajamos con colaboradores realizando investigación sobre seguridad y salud del trabajador en agricultura, en el sector forestal y también en pesca. Le voy a hablar de los siguientes 3 temas que voy a cubrir en los minutos que tengo la oportunidad de hablar en este webinario. Sobre enfermedades por el calor en la agricultura, regulaciones estatales y estrategias de prevención, y como dije, enfocado en lo que es agricultura. Entonces ya varios de estos temas o de estos puntos los cubrieron mis antecesores que ya hablaron en este webinario. Las enfermedades relacionadas por el calor, o sea, en general cuando le pregunta uno a un trabajador o el conocimiento que tiene el trabajador referente a los efectos del calor en su salud, la respuesta que normalmente ellos nos dan es de que se pueden enfermar por el calor. Hablan de agotamiento por calor, un golpe por calor, que sí, que es verdad como ya sabemos, pero el efecto que puede tener el calor en los trabajadores es más que eso. Puede afectar los riñones, puede contribuir a la producción de productos químicos principalmente en aquellos trabajadores que aplican pesticidas en el campo. Puede tener un efecto en el embarazo y en el nacimiento del bebé, de las mujeres que están expuestas al calor cuando trabajan. Puede haber efectos en la salud mental del trabajador,
Y también puede haber efectos en la productividad, ¿sí? El trabajador puede ser no tan productivo cuando está trabajando en condiciones de calor que lo contrario, cuando lo hace cuando no está trabajando en condiciones calientes, ¿sí? Entonces puede haber un efecto directo en la productividad. Y debo agregar, o me gustaría agregar, de que en el verano, aparte de lo que es el calor al que el trabajador está expuesto, ahora hay tenemos otro factor que va agarradito de la mano con el calor, que es la exposición al humo por incendios forestales. Entonces el trabajador está expuesto, y aquí en Washington, y se escucha en otros estados también, en California se escucha mucho. Aquí en Washington, en los últimos años, podría decir 6, 7, 8 años, pensándolo, el humo en el ambiente aquí en el estado se ha venido incrementando. Ha sido terrible, sobre todo para la gente que trabaja al aire libre, digamos, hablando de trabajadores agrícolas, es un buen ejemplo. Y estos son datos, esa es una tabla sobre muertes en la industria, en todas las industrias, ¿sí? Todas las industrias por enfermedades debido al calor, ¿sí? Entonces, en esta tabla, como ustedes pueden ver, y aquí está la fuente, aquí abajo en la misma tablita, nos estamos enfocando aquí en 3 industrias, que es la agricultura, también el sector forestal, pesca y caza, incluye esta fuente sobre este reporte que da. En la construcción, en la industria de la construcción, y esta otra industria de que es un poquito complicada cuando investiga uno la definición sobre lo que significa, pero es relacionada a lo que es al manejo de los desechos en general, ese tipo de industria. Hasta ahí la voy a dejar. Y el resto de todas las industrias. Entonces, si pueden ver aquí en la tablita, aquí habla del número de muertes al año en todas estas industrias debido al calor. Entonces, si pueden ver aquí en esta columna, es mayor en la construcción. El número de muertes es mayor en la construcción. Si tomamos en cuenta en porcentaje, podemos ver aquí en esta última columna que el 36.8%, hay un 36.8% de trabajadores muertos que mueren en la construcción debido al calor. Y estos datos son del 2000 al 2010 en esta fuente. Comparado con otras industrias, es el mayor número de muertes, ¿sí? Esto es considerando el número total. Ahora, si lo vemos de otra manera, considerando el número de trabajadores que se emplean al año en estas industrias, podemos ver que en el caso de la construcción son 10 millones y medio, en el caso de lo que es la agricultura es 2 millones un cuarto, ¿sí? Entonces, si consideramos el número de muertes por millón de trabajadores empleados en estos sectores, podemos ver que el número de muertes es mayor en la agricultura que todos estos sectores de la industria. Si hacemos hacemos el cálculo de la tasa de incidencia de muertes en estas industrias, con un 95% de confianza se reporta en esta tabla de que la mortalidad o el número de muertes relacionadas con el calor es 35 veces mayor entre los trabajadores agrícolas de esta industria comparado a cualquier otra industria en el país. A continuación les quiero comentar sobre las regulaciones. Aquí en los Estados Unidos, California fue el primer estado que estableció regulaciones respecto a exposición al calor, seguido de Washington, seguido de Oregon y este año con Colorado, ¿sí? Y aquí vienen las fechas en las que la regla se hizo efectiva en cada uno de estos estados. La Universidad Estatal de Colorado tiene un enlace que aquí viene incluido en donde presenta un póster sobre los diferentes, haciendo una comparación de la regla, de lo que cubren estas reglas en cada uno de los estados e incluye también a OSHA. Establece las diferencias en cada uno de estos estados y con OSHA referente a requerimientos de sombra, requerimientos de consumo de agua, de descansos, etcétera, etcétera.
Sí, entonces pueden visitarlo aquí directamente en este enlace y pueden ver con detalle sobre cada una comparación de las diferentes regulaciones y con OSHA referente a exposición al calor. Hablando de agricultura, algunas de las estrategias de prevención que les quiero comentar, considerando lo que ya hablaron mis compañeros en este webinario, soluciones para empleadores y supervisores, ¿sí? Que podría yo comentarles. Aquí solamente voy a recalcar, porque ya se habló de la mayoría de los puntos que se cubren aquí en lo que aparece en la pantalla, es de que se le recomienda en las instalaciones agrícolas, se recomienda que el agua que se le dé al trabajador esté cerca del trabajador, ¿sí? Lo más cerca posible del trabajador, pero retirada de los baños, lejos de los baños, que no estén cerca uno del otro, porque se ha visto que los trabajadores tienden a consumir menos agua cuando ven que el agua está cerca de los baños, ¿sí? Entonces, se recomienda que estén separados. Y se recomienda también de que los baños que usan los trabajadores en el campo estén cerca de ellos, ¿sí? Estén cerca de ellos. En investigaciones que se han hecho aquí en PNASH, se ha visto que cuando los baños están a más de 3 minutos caminando del trabajador, el trabajador tiende a consumir menos agua. Cuando están a menos de 3 minutos, tiende a consumir más agua. ¿Por qué? Porque hay una relación entre la cantidad de agua que consume el trabajador y la frecuencia con la que va al baño, ¿sí? Si el baño está cerca, para ahorrar tiempo, sobre todo los trabajadores que trabajan por contrato, el trabajador naturalmente trata de consumir menos agua para ir al baño con menos frecuencia. Entonces, se recomienda que los baños estén cerca del trabajador. Y entrenamiento para los trabajadores, como ya se ha hablado en este webinario, ¿no? En el caso de PNASH, tenemos este entrenamiento que es entrenando al entrenador. Está enfocado para supervisores, para personas que proporcionan entrenamientos sobre diferentes sugerencias sobre cómo conducir un entrenamiento relacionado con el calor. Consta de un manual para el entrenador y de 6 pósters diferentes o carteles diferentes. Estos carteles están incluidos dentro del manual, pero también cada uno de estos pósters o carteles está disponible individualmente para colocar en el trabajo, colocar en la oficina, etcétera, etcétera, donde quiera el interesado. Un ejemplo de estos pósters es ¿sí? Síntomas y tratamientos de enfermedades por el calor, en donde habla de las diferentes condiciones o enfermedades que se pueden sufrir por el calor, los síntomas principales y consejos sobre tratamiento. Otro póster es que es equipo de protección personal y el calor, ¿sí? Equipo de protección personal y el calor. Y habla o muestra una relación del trabajador al nivel de calor que el trabajador está expuesto con diferentes vestuarios o vestimentas que debe de usar para hacer su trabajo. Empezando con el trabajador que está vestido de manera adecuada para trabajar en clima caliente, hasta aquel trabajador que aplica pesticidas en el campo y que utiliza este equipo de protección personal que en el caso de Washington se ve mucho en el campo que lo utilizan. Entonces aquí se puede ver el nivel de calor que el trabajador está experimentando comparado a estos diferentes tipos de trabajadores que están utilizando un tipo de vestimenta diferente. Entonces este es otro de los pósters. Y soluciones para trabajadores. Solamente me gustaría agregar de que se le recomienda al trabajador de que si ven una condición de trabajo insegura, la reporten, ¿sí? Repórtenla y háganlo por jerarquía, ¿sí? Pueden ir directamente con el supervisor. Si el supervisor no les pone atención o no le da seguimiento a su reporte, vayan con la autoridad que les sigue, ¿no? Puede ser al dueño o puede ser recursos humanos de la compañía. Si ellos no le dan seguimiento, vayan con la próxima autoridad y se les recomienda que documenten
¿sí? Documenten todo este proceso, ¿sí? La fecha en la que se hizo el reporte, sobre lo que fue, con quién habló, con quién lo reportó, qué es lo que le contestaron, qué es lo que van a hacer, etcétera, etcétera, y que lo mantenga, digamos, en sus archivos, ese trabajador como una referencia. Y en Pinache los invitamos a que visiten la página de Pinache, en donde tenemos una serie de fuentes o recursos referentes a salud y seguridad del trabajador, incluyendo, por ejemplo, un entrenamiento sobre acoso sexual en el trabajo y una aplicación de etiquetas bilingües de pesticidas para teléfonos, en las que actualmente hay una disponible y estamos trabajando en una más amplia. Entonces, los invitamos a que visiten la página de Pinache, donde pueden encontrar diferentes recursos sobre salud y seguridad para el trabajador. Y este es el equipo, parte del equipo de lo que es Estrés por Calor aquí en Pinache. June, María, que está aquí el día de hoy. No sé si June esté. Y si tienen alguna pregunta o le quieren dar seguimiento a algo referente a lo que es este tema, Estrés por Calor, con toda confianza, contáctenos, por favor. Y con esto termino y le doy la palabra al siguiente ponente. Bueno, gracias, Pablo. Buenas tardes de nuevo. Soy Michael Aguilar, asistente de programa para el Departamento de Research to Practice para CPWR. Y hoy les quiero presentar un resumen general sobre la investigación y recursos disponibles de CPWR, incluidas algunas cosas que estamos trabajando en este momento. Además, no voy a entrar en mucho detalle porque ya hemos escuchado a los otros panelistas, pero además todo lo que les voy a enseñar hoy y todo lo que produce CPWR es gratis y se puede encontrar en nuestra página web. Pero antes de empezar, quisiera continuar con la información compartida por nuestros panelistas, señalando que las temperaturas globales están aumentando. Puede ver en este gráfico que los datos de varios estudios muestran un aumento significativo de las temperaturas de referencia, particularmente en los últimos 40 años. Y es decir, que la última década ha sido la más calurosa registrada y 19 de los años más calurosos registrados ocurrieron entre los años 2000 y 2020. El año 1998 fue la única excepción y eso fue por el Niño, que era muy fuerte ese año. Y hace unos años los investigadores y colegas de CPWR publicaron un estudio sobre las muertes relacionadas con el calor en la construcción, donde analizaron los datos de muertes de la Oficina de Estadísticas Laborales del año 1992 al 2016. Y en este estudio encontraron que aunque los trabajadores de la construcción representaron solo el 6% de la fuerza laboral de los Estados Unidos, representaron el 36% de todas las muertes ocupacionales relacionadas con el calor entre 1992 y 2016. El estudio también encontró que los trabajadores hispanos nacidos y los trabajadores nacidos en países extranjeros, tenían un riesgo significativamente mayor de muerte relacionada con el calor. El estudio identificó una serie de factores que contribuyó a un aumento de riesgo. La mayoría de las muertes ocurrieron durante los meses más calurosos del año, con el 33% de las muertes ocurriendo en el mes de julio. Además, la mayoría de las muertes también ocurrieron por la tarde durante el momento más caluroso del día, específicamente entre las 2 y las 4 de la tarde. Y aquí se puede ver las muertes relacionadas con el calor en el rojo y las otras muertes en el gris.
Además, factores adicionales que debemos poner en consideración, como mucho esfuerzo puede aumentar la temperatura central y causar un desequilibrio de los electrolitos y deshidratación a través de la pérdida del sudor. También trabajando cerca a maquinaria y herramientas eléctricas que generan calor radiante hace que la temperatura ambiente sea más alta también. Afortunadamente existen soluciones para reducir el riesgo para los trabajadores. Como ya dijo José Herrera, lo más importante es planificar con anticipación y tener un programa de enfermedades relacionadas con el calor. También me gustaría mencionar algunas soluciones que complementarían un programa de enfermedades relacionadas con el calor. Una solución es este equipo que se puede ver en la esquina abajo, que es un sistema de enfriamiento llamado ICE, donde la persona pone sus brazos y manos bajo el agua con hielo y inmediatamente baja la temperatura interna, el ritmo cardíaco y la presión. Este sistema específico puede acomodar hasta 6 personas, pero en una emergencia donde se necesita una inmersión total, el sistema puede soportar hasta 600 libras. Otras soluciones como los toldos, las tiendas y la sombra son formas sencillas para bajar la temperatura en ciertas áreas y se pueden utilizar para zonas de trabajo y áreas de descanso también. Los ventiladores portátiles o con un sistema de nebulización y los aire acondicionado se pueden usar para enfriar directamente a los trabajadores o los áreas de descanso. Y como ya dijo Pablo, es importante usar ropa refrescante cuando trabajas en el calor. Y este último enlace que está en el slide tiene una lista de EPP que es diseñada para usar en el calor para hombres y mujeres. El Departamento de Research and Practice tiene una página de web sobre trabajando en el calor. Aquí se puede encontrar los recursos que ofrecemos, incluye información sobre los ambientes calientes, el cáncer de piel, los relámpagos y la preparación de desastres. Los recursos son disponibles en una variedad de formatos como las charlas informativas, tenemos advertencias de peligro, infografías, aplicaciones para los teléfonos y programas de entrenamiento. Y todos estos materiales también están disponibles en inglés y español. Aquí hay unos ejemplos de nuestras charlas informativas. Estos se pueden usar para discutir cómo abordar peligros con su tripulación o compañeros de trabajo. Cada charla tiene información sobre el peligro, un escenario y una pregunta de discusión. Y también CPWR ha creado advertencias de peligros sobre los mismos temas, que puede servir como una guía de referencia rápida para los trabajadores. Tarjetas están disponibles en inglés y español. Nuestras infografías se pueden usar como otra forma de compartir información sobre los peligros del calor. Se puede compartir a través del correo electrónico, redes sociales u otros canales. O se puede imprimir como carteles para usar en su lugar de trabajo como un recordatorio visual de los problemas de seguridad. También estamos trabajando en algunos materiales nuevos, incluso infografías sobre aclimatación, factores que aumentan las enfermedades y muertes relacionadas con el calor, y una lista de verificación de calor para la construcción.
todos cuando están completos van a estar disponibles en nuestra página de web y también en inglés y español. Y gracias por su atención y su participación en este seminario web. Ahora, con 13 minutos, vamos a pasar a las preguntas que tenemos para ustedes y las respuestas. Ok, este es José Herrera. Sí, tenemos unas preguntas. Entonces, la primera pregunta que tenemos aquí dice, ¿qué tanta cantidad de electrolitos es aceptable de manera diaria para un trabajador de la construcción? Y estas respuestas vienen del doctor Douglas Trout, que nos ayudó con estas preguntas. Aquí dice él que básicamente la exposición y trabajo en el calor se recomienda beber agua. Para periodos cuando uno está trabajando más horas, recomienda trabajar y tomar fluidos con electrolytes. Perdón. Y eso viene con bebidas deportivas. Uh-huh. Ya, ¿puedo agregar algo más? Sí, Claro, por favor. claro que sí. Sí, José. También compartiendo aquí algunas comentarios aquí en Penage. También hay evidencia, se sabe que varias de las bebidas para deportistas que están disponibles para consumo, existen algunas marcas o algunas bebidas que no tienen, pueden no tener suficientes electrolitos, nada más para tomarlo en cuenta. También se recomienda o recomendamos de que si el trabajador está llevando una dieta regular, ¿sí? En la que está consumiendo sal como parte de su dieta, eso puede ser aceptable y de alguna manera protegerlo cuando está trabajando en clima caliente. Y también se podría recomendar el uso de aperitivos, comer durante el trabajo aperitivos que tengan cierto contenido de sal, como en inglés se le llama snacks, o sea, aperitivos para comer en el trabajo y que le proporcionan también electrolitos cuando está expuesto al clima caliente. Nada más quería agregar eso. Sí, gracias. Gracias, Pablo. La próxima pregunta, ¿qué métodos aplican para evaluar la temperatura en los trabajadores? Ok, esto también viene del doctor. Aquí dice él que existen varios métodos para medir la temperatura corporal de los trabajadores, pero estos métodos generalmente no se utilizan para medir la temperatura corporal durante el trabajo. Hay investigaciones en el curso para saber si esto puede ser una herramienta útil para proteger a los trabajadores. Las medicaciones utilizadas para proteger a los trabajadores de la exposición al calor exceso son medicaciones de la exposición de calor. Como señala a la continuación, la temperatura del globo de bulbo húmedo es la mejor manera de medir el calor ambiental. Sin embargo, esto puede implicar equipos que no están disponibles a todos los lugares de trabajo. El índice de calor es una combinación de temperatura y humedad relativa que se miden más comúnmente. OSHA utilizará el índice de calor en el actual programa
nacional de énfasis para determinar los días de prioridad de calor. Esto se define como el índice de calor que se espera que sea más de 80 grados Fahrenheit o más. También dice que algunos estados como Oregon, Washington y California tienen reglas más específicas sobre los métodos para evaluar el calor por los trabajadores al aire libre. Por ejemplo, California usa la temperatura sola para exigir algunas medidas de protección en sus reglas de calor. Okay, hay otra. ¿Puedo agregar algo más? Sí, por favor. Sí, puedo agregar algo. Sí. También existen aplicaciones, OSHA, sí, aquí es OSHA, NIOSH. NIOSH tiene una aplicación que se puede bajar a los teléfonos para determinar la temperatura que le puede dar al trabajador o al supervisor una idea sobre la temperatura, qué tan caliente va a estar el día o los próximos días. En Panache estamos trabajando, hemos estado trabajando también en una aplicación para teléfonos que es como un sistema de alerta conjuntamente trabajando aquí con AgWeatherNet, que le llamamos aquí en Washington, que es referente a condiciones del clima. Entonces, estamos trabajando conjuntamente con ellos para incluir un sistema de alerta durante el verano, que dependiendo de cómo se pronostican las temperaturas en el siguiente día o en los próximos 2 días, le manda mensajes directamente a la persona que tiene la aplicación en sus teléfonos sobre cómo se espera, qué tan caliente o las temperaturas que se esperan en los próximos días y se puedan así tomar decisiones referente al trabajo. Okay. Gracias por eso. Gracias, Pablo. La próxima es, ¿qué distancia tiene que estar la sombra? Hay algo más escrito que lo más cerca posible. Okay, well, en esta parte, yo trabajando en OSHA no tenemos un estándar que dice qué largo tiene que ser la sombra. OSHA solo dice que los trabajadores tengan un lugar fresco donde pueden tomar sus descansos y recuperarse del calor. El doctor dice también, trabajando afuera, esto podría significar un área sombreada, un vehículo con aire acondicionado, un edificio o tienda de campaña cerca, o un área con ventiladores y dispositivos de nebulización. En general, es verdad, OSHA requiere el acceso de la sombra que sea razonable. Similar, por ejemplo, como el acceso al baño, que debería estar razonable cerca. En el interior, se debe permitir que los trabajadores descansen en una área fresca, con aire acondicionado, lejos de fuentes de calor, como hornos. Y dice más que los estados pueden tener más información al respecto. Como Oregon, ellos establecen que los lugares de trabajo deben tener uno o más áreas de sombra cuando el índice de calor sea igual o superior a 80 grados Fahrenheit. OSHA, la sombrada puede ser proporcionada por medios naturales o artificiales que no exponen a los empleados a condiciones inseguras o insalubres y que no desalientan el acceso o el uso. La sombra debe estar abierto al aire, tener ventilación mecánica para refrescarse, estar ubicado lo más cerca posible de las áreas donde trabajan los empleados y acomodar suficiente el número de empleados en recuperación. Si no puede disponer la sombra, entonces un vehículo con aire acondicionado se puede
satisfacer el requisito. ¿Ok? Algo más que me gustaría Ajá. agregar. En el caso de Colorado, que recientemente acaban de hacer efectiva su regulación referente a exposición al calor, ellos especifican que la sombra, la disponibilidad de sombra, debe de estar a media milla o menos del lugar de trabajo caminando. Ellos sí son específicos al respecto en el caso de Colorado. Es Ajá. la única fuente que yo conozco que dice específicamente a menos de un cuarto de milla caminando debe estar localizada la sombra. Sí, gracias por eso. Pero quiero mover a las preguntas que nos mandaron durante este seminario, ya que solo tenemos 2 minutos. Uno es, ¿cuál es la importancia de una política sobre exposición a calor y qué debe incluir esto? En este caso, no política. Ajá. Mike, he visto también otra pregunta, varias sobre los electrolitos, si puedo responder en esa. Bueno, Hay algunas preguntas que nos están llegando ahora en vivo y para responder sobre lo que recomienda NIOSH, no hay un solo nivel de electrolitos que se puede recomendar para todos. Varía en la función de las características personales de cada persona al nivel de trabajo y NIOSH recomienda que se utilicen las bebidas deportivas, los líquidos que tienen esos electrolitos equilibrados si los trabajadores trabajan más de 2 horas en altos niveles de calor. Antes de eso es siempre preferible el agua. Sí, gracias por eso. Y referente a la política, ya puedo comentar de que, bueno, ya se recomienda que las compañías, las empresas tengan un programa, en su programa sobre seguridad en la compañía, que incluyan un programa sobre el calor, protección por el calor. Y pues bueno, es importante porque las muertes por calor están ocurriendo. O sea, hay gente, trabajadores expuestos que están muriendo, hay fatalidades. Y si consideramos de que el clima, se ve que el fenómeno del calentamiento global, es en realidad una realidad, aunque hay controversia al respecto, hay gente que no está de acuerdo. Entonces, Claro. estamos esperando que esto va a empeorar. Entonces, es importante, en Penage decimos, si las medidas que se van a tomar a cabo respecto a salud y seguridad en el trabajo salvan o previenen una sola muerte, eso es justificable. O sea, es mucho. Una sola muerte. Si se previene una sola muerte, todo el trabajo, todo lo que se pueda hacer respecto a esto, vale la pena. Sí, estoy de acuerdo. Sí, gracias, Pablo. Ok, bueno, ya estamos a las 3. Comienzo a terminar el webinar. Ok. Bueno, gracias a todos que están aquí con nosotros. Esto concluye el webinario. El webinario está grabado y un enlace se va a enviar por email a los registrados. Gracias a todos. Gracias, Pablo, Elizabeth, Michael y yo, José Herrera. Gracias a todos por su tiempo y todos, por favor, cuídense. Gracias. Pasen buen resto del día. Okay, ustedes también. gracias, cuídense.